Hola, mi nombre es Dana Yaya, soy estudiante del octavo trimestre de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú, modalidad online. Curso la asignatura de Psicología Comunitaria para la cual va dirigida esta presentación bajo la tutoría del profesor Paulo Mora. El tema que será tratado es acerca de los métodos de evaluación psicológico. ¿Qué es el método de evaluación psicológico? La evaluación psicológica se entiende como aquella disciplina científica de la psicología que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento del ser humano con distintos objetivos aplicados, implicando un proceso de solución de problemas y toma de decisiones, la cual se inicia cuando un paciente hace una exigencia a un psicólogo, conllevando a que se realice una serie de procesos y actividades con carácter científico y personalizadas que se deben realizar mediante sesiones establecidas y determinadas para dar respuesta a la exigencia del paciente. Para que se pueda dar una respuesta concreta, se debe de hacer uso o administración de una serie de test como los técnicas de medición y procedimientos de recogida de información para dar un resultado o un diagnóstico concluyente a las exigencias establecidas. Continuamos. Los métodos de evaluación que posee el psicólogo. Existen varios métodos de evaluación y entre ellos están la observación. Es una de las estrategias fundamentales de los métodos científicos. Es una técnica y procedimiento de recogida de información que sirve para formular o dar respuestas a las hipótesis que sean planteadas por el observador. Existen diferentes tipos de observación. Entre ellas encontramos o están la observación directa, que consiste en entablar una observación directa con los elementos o caracteres elegidos previamente, el fenómeno que se requiera observar para dar respuesta a ello. Por otro lado tenemos la observación indirecta. Es un instrumento para recoger información cualitativo. Esto quiere decir que los datos observados de la persona son exclusivamente características propias de la persona. Por lo tanto, se requiere en estos casos, cuando se ejecuta una observación indirecta, que la persona utilice y verifique los datos por otras áreas y métodos para que sea más verídico en la observación, el tipo de observación que se está realizando. Tenemos la entrevista. Se entiende como el encuentro que se realiza entre dos personas y consiste en la interacción tanto verbal como no verbal que se realice entre el entrevistador y el entrevistado, en donde se definen ambos roles de la persona que es entrevistada y de la persona capacitada, el psicólogo que realiza la entrevista. Con ello se pueden llegar a datos muy conclusivos mediante la utilización de una entrevista. Continuamos con los autoinformes. Consiste en que la persona realice una autoobservación de los comportamientos fisiológicos, motores y cognitivos, tanto del presente, tanto del futuro como del presente. Esto quiere decir que la persona deberá de realizar como un autoanálisis en cuestión a estos aspectos para determinar cómo ejecutan estos comportamientos como tales en diferentes tiempos. Seguidamente tenemos los test psicométricos. Los test psicométricos son aquellos que consisten de dar que la conducta, los objetivos de la conducta sean tipificados
y busca medir los rasgos puntuales tanto de la inteligencia como de las actitudes y de la personalidad en cuestión. Por lo tanto, los test psicométricos son un método muy utilizado debido a su naturaleza, dado que no enmascara lo que en realidad quiere conseguir con la persona que realiza el test, por lo cual las personas se sienten más cómodos y se sinceran a la hora de ejecutar el test. Continuamos con las técnicas objetivas. Son los instrumentos o materiales que permiten la observación, que en muchos casos hay objetos que no se logran observar con exactitud o no se logran los resultados que se esperan, por lo cual se hace uso de instrumentos mecánicos o electrónicos para dar un resultado más conclusivo acerca de las conductas, logrando sacar conductas o actitudes que no lo lograrían haciendo uso de otros métodos, por lo cual es muy adecuado realizarlo para conseguir un resultado más efectivo. También encontramos las técnicas sugestivas, que son las que permiten calificar los atributos y descripciones de las personas según lo que las personas realizan. Es decir, las personas que se llegan a entrevistar, se les pide que hablen acerca de ella, sobre los demás y conceptos o objetos que ellos crean que tienen las demás personas. Por último, tenemos las técnicas proyectivas, que son un procedimiento de recogida de información que permiten, mediante los materiales y instrucciones estándares, recoger la información verbal y gráfica y constructiva del sujeto en cuestión, para así poder tener un resultado concluyente con la finalidad de analizar las conductas o el mundo cognitivo y afectivo del sujeto en cuestión. Todos estos métodos son indispensables para dar resultados conclusivos y determinantes en el diagnóstico de una persona. Ninguno de estos métodos sirven sin estar apoyados de otros. Por ejemplo, la observación es un método muy eficaz siempre en una investigación. Es muy usado la observación, así como la entrevista, son uno de los métodos muy indispensables en sí para poder realizar una investigación y posterior diagnóstico. Los test psicométricos dejan a revelar muchas cuestiones que no se podrían conseguir con otras técnicas o métodos, por lo cual es muy necesario incluirlo cuando se realicen las investigaciones. Gracias por su atención.